Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de San Marcos, el capítulo número 8. San Marcos, capítulo 8, versículo 27, dice lo siguiente. Marcos 8, 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Señor, gracias por cada una de las personas presentes, amigos y amigas, hermanos y hermanas, pero también gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. En esta hora, Dios, queremos agradecer por la vida y la salud que nos concede y la gran oportunidad de estudiar juntos su santa palabra. Por eso, Padre, rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Habilítenos, prepárenos y capacítenos para estar en el Espíritu y entender las verdades espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Y Dios, no permita que nuestra mente carnal interrumpa o interfiera con la recepción de su mensaje. Bendiga a los presentes, bendiga a los que nos siguen a través de las internet, la televisión, la radio, pero que todos recibamos palabra de vida para la vida eterna. Que el Santo Espíritu pueda trabajar en nosotros. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos trabajando con el Evangelio según San Marcos. Hemos dicho que San Marcos, el escritor del Evangelio, forma parte con Mateo y con Lucas en lo que se llaman los evangelios sinópticos. La idea de sinóptico es que tienen el mismo enfoque. Si usted lee Mateo, si usted lee Lucas, si lee Marcos, se da cuenta que tienen el mismo enfoque. Cuando lee el Evangelio según San Juan, nota que es distinto. Juan escribió una cristología, aunque Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Juan, todos son una descripción de la vida de Jesús. Pero el enfoque de Juan es distinto a los sinópticos porque Juan hace más un estudio teológico de la persona de Jesús. El que se inventó la palabra o la composición gramatical evangelio fue San Marcos. En el año 70, Marcos escribe el primer evangelio que se escribe. De San Marcos, entonces, recibe información Lucas y posiblemente Mateo también. Marcos es el primer evangelio que se escribe. Juan, el discípulo amado, nos presenta un enfoque teológico de Jesús, que escribe San Juan, escribe primera, segunda y tercera de Juan, y escribe el Apocalipsis. Juan escribe 5 libros, pero los 5 libros de Juan, todos tienen que ver con la persona de Jesús. Marcos escribe un libro, Lucas escribe 2, Mateo escribe 1. Pero el Evangelio según San Marcos es tan importante, tan interesante, porque el estilo literario, la manera como escribe es distinta a todos los demás. Marcos no intenta darnos una explicación acerca de quién es Jesús. Marcos lo que hace es darnos evidencias o pruebas de lo que hizo Jesús. La pregunta de Marcos es, ¿quién es Jesús? La otra pregunta es, ¿quiénes son los discípulos? La primera respuesta a la primera pregunta, ¿quién es Jesús?, lleva hasta el capítulo 8, versículo 29 o 30. Y el resto del libro de San Marcos, hasta el capítulo 16, nos responde quiénes son los discípulos. Si el tiempo da, en la semana, hablaremos un poco acerca de quiénes son los discípulos. La respuesta es dolorosa y un tanto triste, porque es como quitar el velo para ver la realidad de los discípulos. Y cuando descubrimos lo que pasa con los discípulos, nos damos cuenta que Pedro se le fue la mano. Pedro es con quien Juan Marcos trabaja.
Juan Marcos es el asistente de Pedro. Así que todo lo que Juan Marcos sabe de Jesús lo aprendió de Pedro, número 1. Aunque se cree que en la casa de Juan Marcos fue donde Cristo celebró la última cena, antes de ir al Calvario, antes de ir a Getsemaní y antes de la pasión. La gente, Juan Marcos es sobrino de Bernabé, como ya estudiamos, y Juan Marcos trabajó también con Lucas. Juan Marcos también trabajó con Pablo. Así que Juan Marcos conoció el Evangelio por 3 personas bien pesadas en la Biblia. Pedro, que caminó con Jesús desde el principio y que estuvo en el círculo íntimo. Pablo, que tuvo un encuentro con Jesús, a quien Jesús se le reveló y le reveló, como Pablo dice, el Evangelio que yo recibí no lo recibí de los hombres, lo recibí del Señor Jesús. Inclusive Pablo dice, y yo después de 3 años de recibir de Jesús mi Evangelio fui a Jerusalén y solamente consulté con Pedro, con quien pasé 15 días, y con Bernabé. En otras palabras, a mí ningún hombre me enseñó nada. Lo que a mí me lo enseñó el Señor. Pero a Pedro también se lo enseñó el Señor. Así que ahora Juan Marcos recibe lo que el Señor enseñó de Pedro y también de Pablo. ¿Se entiende lo que estamos tratando de hacer? De modo que todo el tiempo que dediquemos a estudiar el Evangelio según San Marcos es un tiempo aprovechado, es un tiempo que nos favorece. Ver 2 enfoques. Pedro, que no es una persona letrada, y Pablo, que es una persona letrada. El apóstol Pedro escribió 2 libros, primera y segunda de Pedro. Lucas, que estuvo con Marcos, escribió 2. San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero Pablo escribió 14. De manera que Juan Marcos estaba bien apoyado. Y estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Hemos hablado los días anteriores que la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Nos lleva entonces a ver las evidencias. Juan Marcos nos mostró que Jesús, número 1, es un maestro, enseñaba. Número 2, nos enseñó que Cristo tiene poder de perdonar pecados. Nos enseñó también que tiene poder sobre la tormenta y las olas. Nos enseñó que tiene poder sobre la enfermedad. Y también nos enseñó que tiene poder sobre los demonios. Y aún nos enseñó y nos mostró evidencias que Cristo tiene poder para levantar a los muertos. ¿Es así o no es así? Entonces Marcos nos está diciendo, la fe que ustedes tienen en Jesús no está basada en una doctrina, está basada en una persona. Y esa persona es Jesús y ha demostrado que tiene poder para resolver cualquiera que sea su problema. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Por tal razón es recomendable que usted estudie un poco más el Evangelio según San Marcos. Aunque se ignoró por siglos, del 3 al 9, el Evangelio según San Marcos, en el siglo XIX, 1938, se descubrió claramente que San Marcos era primero que todos los evangelios. Y de ahí en adelante se ha estudiado, se ha investigado y se ha trabajado más con San Marcos que con los otros evangelios. Por eso tenemos esta semana entera para estudiar el Evangelio según San Marcos. La pregunta clave, ¿quién es Jesús? Si usted no sabe quién es Jesús, usted está en serios problemas. Hay 2 preguntas en su vida que usted no puede ignorar. Y si las ignora, no hay problema, usted se va a perder. La primera pregunta es, ¿quién es Jesús? Y la segunda pregunta es, ¿qué es el pecado? Siéntese un día con usted mismo y pregúntese primero, ¿qué es el pecado? La respuesta que usted dé a qué es el pecado define y definirá quién es usted como cristiano. Y la segunda pregunta, ¿quién es Jesús? Decidirá si usted está en una experiencia de salvación o usted está completamente perdido. Y no me venga con el cuento de que usted es miembro de una iglesia o que usted es un cristiano. Hay demasiada gente que dice tontería y no son nada, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Oiga, si los cristianos fueran lo que dicen ser, el mundo se conmovería con el poder del Espíritu y Cristo ya hubiera venido a la tierra. ¿Es así o no es así? Entonces, ya está bueno para tanta cháchara y para tanta pérdida de tiempo. Aclárese su vida. Número 1, ¿qué es el pecado? Número 2, ¿quién es Jesús? Si usted puede responder esas 2 preguntas, como la Biblia enseña, le garantizo que Dios hará cosas maravillosas con usted. Oiga, ¿puedo leer un versículo que le duela? A ver, ¿sí o no? Aquí el tiempo es muy corto para entretenernos. Vamos a darnos duro de una vez y se acabó el problema. Cuando era chiquito, cuando era pequeño, cuando era un niño,
Me encantaba, siempre recuerdo con gozo mi niñez. Llegaba a mi casa agolpeado todos los días, pero agolpeaba al otro también. Porque era diario, había que pelear. Y era un gozo, a mí me fascinaba ir a la escuela porque me iba a bajar con alguien, pero a pelear. Y llegaba a la casa sonriente, sucio y lo que fuera, me daban otra pelea en mi casa, pero peleé. Y le di al otro, y el otro me dio ok, pero le di otra vez más duro. ¿Están listos para que nos fajemos a pelear? ¿Cómo es posible que usted diga que es un cristiano y vive una vida tan pobre, tan arrastrada? ¡Qué vergüenza! Mira lo que dice Deuteronomio 26. ¿Qué quiere Dios con sus hijos? ¿Qué quiere Dios contigo, querido? ¿Qué quiere Dios contigo, querida? Deuteronomio capítulo 26. Comencemos por allá rapidito. Esto es solamente una entrada, vámonos rapidito, que aquí el tiempo vuela. Mire, estos pasajes le encantan a mi esposa, a mí me gustan también. Deuteronomio 26, versículo 16 al 19. ¿Lo tienen? Dios quiere algo, Dios quiere hacer cosas maravillosas, pero no encuentra con quién. Y si no encuentra con quién, entonces no se hace. Dice el versículo 16, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres, ¿qué cosa dice? Pueblo suyo. ¿Y qué dice ahora? De su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¿Y qué viene ahora? A fin de ¿qué cosa? Exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? ¿Lo dice o no lo dice? A ver si su Biblia tiene este versículo, Isaías 43:7. Isaías 43:7. Nos explica la vida que estamos viviendo con un Dios tan grande y glorioso. Isaías 43:7, ¿qué dice? Todos los llamados de mi nombre, ¿qué dice ahora? Para gloria mía, número 1, los he creado, número 2, los formé, y número 3, los hice. Así que usted existe para la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Su carácter. ¿Qué significa para la gloria de Dios? Significa que el que le conoce a usted puede decir, verdaderamente estoy conociendo las bellezas del carácter de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y usted dirá, usted se está inventando eso, pastor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, ¿qué dice la Biblia? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor te salva para que tu vida anuncie las virtudes, los atributos, los perfiles, las bellezas, la santidad, la belleza del carácter de Dios. Pero ¿qué es lo que estamos mirando en el mundo cristiano hoy día? Y usted dirá, pastor, ¿usted no es cristiano? Claro que yo soy cristiano también. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Juan Marcos nos está diciendo que la gente cree lo que se hace, no lo que se le dice. Juan Marcos nos está diciendo, miren, aquí están las evidencias acerca de Jesús, aquí están las cosas que Jesús hizo, aquí están las evidencias y las pruebas de Jesús, que Él es quien es, el Hijo de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Juan Marcos nos presenta hechos de la vida de Jesús, no palabras. Y nos está diciendo, no importa cuál sea tu problema, Cristo tiene poder para resolverlo. El mundo necesita ese testimonio. ¿Qué dice Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio, ¿para qué dice? Para testimonio. ¿A quiénes? A todas las naciones. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo? Y entonces, ¿qué cosa? Entonces necesitamos dar ese testimonio, ¿o no? ¿O no? No son palabras. A la persona creen que testimonio es hablar mucho. Eso no es verdad. Testimonio es una vida que muestre las evidencias y las pruebas a favor de Cristo Jesús. La palabra testimonio en el Evangelio según San Juan significa mostrar las pruebas y las evidencias a favor de Jesús.
La vida consecuente y amable de un cristiano consagrado habla más que 1.000.000 de palabras. Las muchas palabras entontecen, pero un buen testimonio enriquece. Un pan bien horneado habla más que 1.000.000 de palabras, ¿sí o no? Si la gente está en necesidad, ayúdele. ¿O no? Eso gana más almas que 60.000 palabras que usted pueda decir. Eso es lo que Marcos nos está diciendo. Cristo vino e hizo cosas, presentó las evidencias. Entonces, cada persona que conoció a Jesús trató de definirlo, de decir quién es Jesús. ¿Están listos? ¿Están listos para que entremos en el trabajo ahora? ¿Seguro que están listos? Los amigos de Jesús, ¿qué dijeron acerca de él? San Marcos capítulo 3, versículo 21. Vamos rapidito. Marcos 3, 21. Todo mundo define a Jesús, no solo con palabras, sino con su vida, con sus hechos. San Marcos capítulo 3, versículo número 21. ¿Cómo dice el versículo 21? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, ¿qué cosas decían? ¿Qué significa estar fuera de sí? El tipo está loco. Así que los amigos creen que Cristo estaba ¿cómo? Estaba loco. Imagínese usted, sí, ok, ¿podemos complicar un poco la cosa? ¿La complicamos o no la complicamos? Donde Cristo nació y se crió, ¿había más muchachos? ¿Sí o no? Sí. No están con nosotros su madre y sus hermanos, y hasta los nombres de los hermanos dan. Ahí aparece Santiago, ahí aparece Judas, y ahí aparecen las hermanas. Mi pregunta, ¿se crió en el ambiente en Nazaret Cristo Jesús, sí o no? Oiga, ¿y por qué ninguno de sus hermanos le siguieron? Otra pregunta. ¿Y por qué los hermanos le decían, oye, tú no te dices que eres el Mesías, vete para Jerusalén, vete allá a la ciudad? ¿Saben lo que le estaban diciendo? Vete a Jerusalén para que te arranquen la cabeza. Entonces explíqueme usted a mí, ¿por qué en su misma casa sus hermanos no lo aceptaron? Lo que a usted le gusta también, mira, se quedan calladitos. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos rapidito, que aquí el tiempo vuela. Versículo número 7. Cuando uno de sus hermanos aceptó a Cristo, mira lo que dice aquí. 1 Corintios 15, 7. Después apareció, ¿a quién dice? A Jacobo. Después, ¿a quiénes? A todos los apóstoles. La pregunta es, ¿a cuál Jacobo? Ustedes recuerdan que Jacobo, Santiago, el hermano de Juan, lo mató Herodes. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pero aquí Cristo se le aparece a Jacobo, su hermano. ¿Han leído en la Biblia un libro que se llama Santiago? ¿Dice o no dice hermano de Jesús? Pues el mismo Santiago. Lee el libro de Hechos capítulo 15 y encuentra el concilio de Jerusalén. Y encuentra a Jacobo, a Santiago, el hermano de Jesús, presidiendo en el concilio. ¿Qué significa eso? Que ese Jacobo nunca aceptó a Cristo cuando estuvo en la tierra. Nunca le aceptó aunque vivía en su casa. Nunca le aceptó aunque comían en el mismo plato y crecieron en la misma casa. Sin embargo, después que todo pasó, Cristo se le reveló a él y entonces aceptó a Cristo. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia, compadre! Vivir en la misma casa con Dios. ¿Qué significa, Emanuel? ¿Quién estaba en esa casa? Entonces no se sorprenda si ahora hay gente que no acepta a Jesús. Yo tengo una filosofía de vida. Te presento a Cristo y te presento el Evangelio. Si lo acepta, bendito sea Dios. Y si no lo acepta, bendito sea Dios. Si te salva, bendito sea Dios. Y si te pierde, bendito sea Dios. ¿Qué más puede hacer el Señor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y en las iglesias que se llaman cristianas o que nos llamamos cristianas, oiga, aparecen unos pichones de demonio, pura cizaña. Ni se pierden, ni dejan que otros se salven. Siempre fastidiando, o no. Fingiendo lo que no son. Y dando un testimonio espantoso y cruel. ¿Es así o no es así? Entonces, revise a ver cómo anda la vida suya, querido, porque usted le va a dar cuenta a Dios.
Si las almas no se salvan por el mal testimonio suyo y por su poca vergüenza la gente se pierda, ahí de usted, compadre, cuando se encuentre con Jesús. Y le voy a decir una cosa, algunos llegarán hasta el último día, el día final, completamente perdidos dentro de la iglesia y van a creer que se van a salvar. Y cuando Cristo le venga, usted póngase de aquel lado. Ovejas y cabritos. La pregunta, ¿qué cosa es usted? Los cabritos tienen cacho. Pásese la mano por la cabeza si tiene cacho. No se pase nada, ¿no? Yo creo que nos estamos entendiendo. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo? ¿Es bíblico lo que estamos estudiando? La tragedia de hoy día es que esto se ha hecho muy light. El evangelio se ha diluido mucho. Hay que presentar la palabra de Dios y que las consecuencias queden en las manos del Señor. Porque los predicadores deben tener cuidado. Si las personas se pierden por no decir la verdad, ¿recuerdan el libro de Ezequiel capítulo 33? Yo te he puesto por atalaya. Si esta gente se pierde, yo te voy a pedir cuenta a ti. Y yo no quiero dar cuenta por nadie. Ni por mi esposa, ni por mis hijos que están ahí sentados. ¿Nos entendemos? Y si usted vino aquí a escuchar la palabra de Dios o usted la está siguiendo en cualquier lugar del mundo, usted puede estar consciente, querido o querida, que usted va a oír la palabra de Dios. Y tendrá que tomar una decisión. La gente cree que porque no tomaron una decisión de que no decidieron. Ya decidieron, compadre. Cristo dijo, el que no es conmigo, sencillamente eso. Los amigos de Jesús estaban diciendo que estaba loco. Está fuera de sí. No sabemos lo que le ha pasado a este muchacho. ¿Qué le habrá pasado a este muchacho? Número 1. ¿Es usted de lo que dice que Jesús está loco? Usted dirá, no, yo nunca he dicho eso. ¿Y la vida suya qué es lo que está diciendo? ¿Entendieron? Es por testimonio. Lo que la vida suya dice, eso es lo que dice acerca de Jesús. No son palabras. Usted no puede creerse cristiano y vivir como un mundano. Eso no tiene sentido. Pablo dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Su carácter. Que la gente cuando le conozca a usted pueda decir, verdaderamente este hombre o esta mujer, este muchacho o esta muchacha, tiene el temor de Dios. Verdaderamente una persona cristiana. Y ese testimonio es el que inspira a la gente a seguir a Jesús. No es cuánta teología tú sabes, la teología es importante. Hay que saber en qué hemos creído, pero hay que saber en quién hemos creído, ¿o no? ¿Sí o no? De allí la importancia de la pregunta de Marcos. ¿Quién es Jesús? Número 2, vamos rapidito que el tiempo aquí no perdona. Segunda pregunta, San Marcos capítulo 3, versículo 22. Dice el versículo 22, ¿qué dicen estos oficiales del templo? Marcos capítulo 3, versículo 22. Sus compadres, sus personas del mismo pueblo decían, este tipo está fuera de sí, este tipo está loco. Y ahora, ¿qué cosa dicen estos oficiales del templo? San Marcos capítulo 3, versículo 22. ¿Qué dice el verso 22? Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera, ¿qué cosa? Los demonios. ¿De qué estaban acusando a Jesús? Que estaba lleno del diablo. ¿Usted sabe lo que es? ¿Se entiende lo que está diciendo esta gente? ¿Quiénes eran los escribas? Los que trabajaban en el templo, los que servían en el templo, los que hacían las copias de la palabra de Dios, los que preparaban el material para que lo enseñaran los fariseos, las personas que se supone tenían más conocimiento del original de la palabra de Dios. Y ahora viene Emanuel, ahora viene nada más y nada menos que aquel que anunciaban las profecías y dice que está lleno del diablo. Oiga, y si dijeron eso de Jesús y están diciendo que usted tiene el demonio, esté tranquilo, porque Jesús dijeron cosa peor, ¿o no? ¿O no? ¿Qué dice Miqueas 7:14? Vamos rapidito. ¿Qué dice Miqueas capítulo 7, versículo 14? ¿Qué dice el profeta Miqueas acerca del Señor Jesús? ¿Cómo dice?
Vamos a leer primero Miqueas capítulo 5, versículo número 2. Pero tú, Belén Efrata, ¿qué cosa dice? Pequeña para estar entre la familia de Judá. ¿Qué dice allí? De ti me saldrá, ¿quién? El que será Señor en Israel. ¿Y qué sigue diciendo? Y sus salidas son desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde los días de ¿qué? Desde los días de la eternidad. ¿Quién es ese personaje que sus salidas son desde los días de la eternidad? Cristo Jesús. ¿Quién nació en Belén Efrata? Cristo Jesús. Mi pregunta entonces, ¿sabían los escribas y los fariseos que la profecía anunciaba que el Mesías vendría y nacería en ese lugar? ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué dicen que Cristo tiene demonio? ¿Qué dice Isaías 9:6? ¿Más será llamado su nombre? Admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Mi pregunta, ¿qué dice San Mateo? Vamos a Mateo capítulo 1, vamos rapidito. ¿Por qué estamos presentando estas evidencias? Pensamos que son de vida a muerte. En Mateo capítulo 1, veamos qué dice el versículo 23. He aquí una virgen concebirá, ¿y qué cosa? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mi pregunta, ¿esa profecía de Isaías 7:14 se cumplió en Cristo Jesús, sí o no? ¿Era Cristo Jesús Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Y por qué los escribas que conocían la palabra de Dios, que conocían la profecía, que conocían, dicen ahora que Cristo tiene el demonio? Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Yo le quiero decir a usted que si usted es una persona que se consagra a Jesús y se dedica a Jesús, no se sorprendan si dicen cualquier barbaridad de usted, porque hicieron peor con Cristo Jesús. Marco nos está presentando las evidencias. Su propia familia, la gente donde se crió, la gente que se supone que sabe, los escribas, dijeron barbaridades de Jesús. ¿Hoy no dice mucha gente barbaridades de Jesús? A ver, ¿sí o no? Entonces no se sorprenda, Marco nos está diciendo que así es, que habrá gente que dirá lo mismo. Veamos una más. ¿Quién es Jesús? La gente de su aldea, los habitantes de su aldea. Primero fueron los amigos, ahora fueron los escribas y ahora los habitantes de la aldea donde él se crió. San Marcos capítulo 6, versículo número 3. Marcos 6:3. ¿Cómo dice el versículo 3? San Marcos capítulo 6, versículo 3. Vamos rapidito. ¿Cómo dice Marcos 6:3? ¿No es este el carpintero, hijo de María? ¿Y qué dice ahora? Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Lo aceptaron? No. ¿Y entonces qué dijo Jesús? Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Querido, querida, ¿cuál es el punto? El punto es, no te sorprendas si hay personas que no aceptan a Jesús. El punto es, ¿tú lo aceptas o lo rechazas? Siempre hubo personas que lo aceptaron o personas que lo rechazaron. La pregunta es, ¿en cuál grupo estás tú? Recuerda que él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, ¿dónde? Mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ocurre hoy día todo eso todavía? ¿Sí o no? Número 1, los amigos, este tipo está fuera de sí. Número 2, los escribas, este tipo está lleno del demonio. Y ahora la gente de su aldea que conoce a su papá, a su mamá, a sus hermanos, le dicen, ¿qué le pasa a este tipo? Y oiga como dicen, ¿no es este el carpintero? Querido, recuerde lo que le dije al principio. Si usted no sabe definir qué es el pecado, si usted no sabe definir en su vida quién es Jesús, usted está en serios problemas. Una definición sencilla de la Biblia es que el pecado nos separa de Dios. Pecado significa fallar al blanco. Pecado significa transgresión de la ley. La pregunta, ¿tu vida cómo está siendo vivida?
al margen de la ley de Dios, haciendo lo que te da la gana. ¿Estás separado de Dios? En San Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso viene la segunda pregunta, ¿quién es Jesús? Si Jesús es tu salvación, si Jesús es tu camino, si Jesús es tu verdad, si Jesús es tu vida, estás en buen lugar. En muy buen lugar. De hecho, el testimonio de Dios, 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12 es, en él, el testimonio de Dios es que en Cristo está la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quién es Jesús? ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo fue a Jericó a predicar y Zaqueo quería ver a Jesús? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? San Lucas capítulo 18, capítulo 19. En el corrido por Jericó, Cristo llegó hasta un árbol. ¿Quién estaba en el árbol? Zaqueo. ¿Quién se puso debajo del árbol y miró hacia arriba a Zaqueo y lo llamó por nombre? ¿Quién le dijo a Jesús el nombre de Zaqueo? Cristo sabe los nombres de todo el mundo y sabe el nombre tuyo también. Zaqueo, baja de ahí porque es necesario que yo more en tu casa. Si usted lee San Lucas, descubre el por qué Cristo fue hasta Zaqueo al árbol a decirle y llamarlo por su nombre. Mire usted San Lucas capítulo 19, el versículo número 3. Dice el versículo 3, Lucas 19, procuraba ver, ¿qué dice? ¿Quién era Jesús? Y dice, y no podía, ¿a causa de qué? De la multitud, pues era pequeño de estatura. Mi pregunta, ¿la mujer samaritana te quería tener un encuentro con Dios? ¿Sí o no? ¿Vino Cristo al pozo? Sí. ¿Vino Cristo a Jericó? Sí. ¿Vino Cristo al árbol? Sí. ¿Llamó a Zaqueo por nombre? Sí. ¿Se fue a la casa de Zaqueo? Sí, Señor. ¿Quién era Zaqueo? Un ladrón. Perdón, un cobrador de impuestos. Un publicano. ¿O no? Y era jefe de los publicanos. Cristo oye el grito de cada pecador y hace lo imposible para encontrarse con ese pecador. No importa dónde esté, clame a Él y Él vendrá. ¿Fue a la casa de Zaqueo? ¿Comió en la casa de Zaqueo? ¿Dio un discurso Zaqueo? Zaqueo fue un discurso tan interesante. ¿Han visto ustedes de que ladrones que dan lo que tienen? No, usted está loco. Pero este ladrón dijo, doy la mitad de mis bienes y si a alguien he defraudado le doy 4 veces lo que le robé. Y entonces mire las palabras de Jesús en el capítulo número, versículo 9. Capítulo 19, versículo 9. Jesús les dijo, hoy, ¿qué cosa? Ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Quién estaba en la casa de Zaqueo? ¿Quién es la salvación? No se olvide. Si usted tiene a Jesús, tiene la salvación. Si usted no tiene a Jesús, mi hermano, usted tiene serios problemas. ¿Tiene qué cosa? Tiene serios problemas. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Versículo 12. ¿Qué dice el verso 12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted tiene a Jesús, usted sabe quién es Jesús, usted tiene salvación y vida eterna. Usted no tiene a Jesús, perdone, usted está completamente perdido. ¿Se entiende o no se entiende? Número 1, los amigos dijeron, este tipo está loco. Número 2, los escribas y fariseos dijeron, tiene el demonio. Número 3, la gente de su aldea que lo vieron crecer, dijeron, ¿y de dónde sacó usted esta sabiduría? ¿Qué le pasa a este muchacho? Y Cristo tuvo que recogerse y retirarse de allí por su incredulidad. La pregunta para usted, ¿y usted qué dice de Jesús? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Déjese de estar mirando a la gente, mire a Jesús. Pablo dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Me encanta Isaías 45:22 que dice Dios, mirad a mí
y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Es hermoso o no es hermoso? La pregunta es, ¿a quién está mirando usted? Hay una ley que se llama la ley de la contemplación. ¿Cómo se llama? La ley de la contemplación. Aunque usted no lo crea, usted se parece a lo que usted está contemplando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Su vida dice a quién usted está mirando. No se engañe. Usted se parece a la persona que usted está mirando, oyendo, oliendo, comiendo, tocando. Los 5 sentidos. ¿Estás mirando a Jesús? ¿Estás oyendo a Jesús? ¿Estás oliendo a Jesús? ¿Te estás comiendo a Jesús? ¿Estás tocando a Jesús? Entonces te estás llenando de Jesús. Entonces la gente ve a Jesús en tu vida. La ley de la contemplación. Querido, ¿se entiende o no se entiende? Los resultados se ven en tu vida, en la vida de tu esposa, en la vida de tus hijos, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia. La gente sabe si eres o no eres. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Herodes también expresó a su juicio quién era Jesús. Mire qué interesante. San Marcos capítulo 6, versículo 14. Marcos capítulo 6, versículo 14. A ver si podemos completar todo esto. Marcos 6, 14. ¿No le parece que la Biblia es interesante? ¿Es interesante o no es interesante? Marcos 6, 14. ¿Qué dice el versículo 14? Herodes también opinó. Dice el verso 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, ¿qué cosa? Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. ¿Quién mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista? Y ahora Herodes cree que Jesús es Juan el Bautista que resucitó. ¿Se sentía culpable Herodes? Sí. ¿Había aceptado Herodes a Juan el Bautista como un profeta de Dios? Sí, señor. Así que Herodes también dijo quién era Jesús para la vida de él. Para mí es Juan el Bautista que resucitó. En otras palabras, Herodes se sentía condenado. ¿O no? ¿Sí o no? Recuerde que usted necesita decir para usted quién es Jesús. No con palabras, sino con su vida, con sus hechos, con su experiencia, con su caminar diario. ¿Quién es Jesús para usted? Y eso bendecirá a la gente o le complicará la existencia. Oigan, ¿no le parece que sería interesante ver qué dicen los demonios también? ¿Le parece o no le parece? A ver, ¿sí o no? Vamos a leer en la Biblia ahora qué dicen los demonios. ¿A usted no le gustan los demonios, verdad que no? ¿Verdad que no? No. Pero miren, qué cosa más curiosa. Los demonios dan un testimonio de Jesús que es poderoso. Teológicamente hablando, son los que dan un testimonio interesante. Vayamos a ver qué dicen los demonios acerca de Jesús. San Marcos capítulo 1, versículo 23 y versículo 24. San Marcos capítulo 1, versículo 23 y versículo 24. ¿Qué evangelio estamos estudiando? San Marcos. ¿Verdad que se entiende lo que estamos haciendo? ¿Notan que el evangelio se pone más sabroso a la medida de que le hacemos preguntas y él nos responde a las preguntas? Marcos 1, 23. ¿Cómo dice el versículo 23? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. ¿Y qué dijo el demonio? El Santo de Dios. ¿Conocían los demonios a Jesús? ¿Sí o no? Oigan, en la Biblia uno encuentra de todo para uno estar una vida feliz. Hay una experiencia en la Biblia. Ya yo tengo 54 años, pero ¿verdad que uno tiene como ese espíritu de travesura también? ¿O no? ¿O no? A mí me encanta buscar en la Biblia las travesuras para yo gozarme, porque si están ahí para que yo me goce, no para que yo me entristezca. Hechos capítulo 19, una travesura. Vamos a salir un ratito y vamos a hacer una travesura ahora. Hechos capítulo 19. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Jesús. ¿A quién estamos citando? A Marcos. ¿A quién nos estamos refiriendo? A los demonios.
pero primero Jesús. No se confunda. Capítulo 19, dice la Biblia, versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Estos muchachos que están predicando así conocían a Jesús? No. ¿Se relacionaban con Jesús? No. ¿Y qué lío que se armó? Versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús, ¿qué cosa? Conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? En otras palabras, ¿qué disparate el que ustedes están haciendo? Invocándome a Jesús, el que predica Pablo. Nosotros conocemos a Jesús. ¿De dónde bajaron los demonios? Perdón, ¿de dónde bajaron los ángeles caídos? Del cielo. ¿Y se convirtieron en? ¿Conocían a Jesús allá arriba? Sí, señor. ¿Conocían a Pablo? Sí, señor. ¿Y estos muchachos que están diciendo esa cuestión lo conocen? Miren qué paliza le dieron, mira lo que dice. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Y cuánto eran? Dice que eran 7. ¿Hijos de quién? De un tal Esceva judío. Mi pregunta, ¿conocen los demonios a Jesús? ¿Conocen los demonios a Pablo? Y a usted también. Y a usted también. Y a mí también. No se engañe, lo están mirando. Los demonios no están jugando, los demonios están mirándolo y lo están mirando en serio. Con un deseo intenso de cortarle la cabeza. Trate de averiguar quién es Jesús, póngase claro, póngase claro. San Marcos capítulo 3, versículo 11. Otra manera como ellos definen a Jesús. Número 1, el Santo de Dios. Número 2, San Marcos capítulo 3, versículo 11. ¿Cómo dice el versículo 11? Marcos 3, 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y clamaban y daban voces diciendo, ¿qué cosa? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué estaban diciendo? Hijo de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 7, es un título que por decreto Dios da acerca del Mesías. Lo que el demonio está diciendo es, tú eres el Mesías. En otras palabras, tú eres Dios que se hizo hombre. ¿Lo sabían los demonios o no lo sabían? Entonces, ¿cómo es posible que los demonios sepan más que usted y que yo acerca de Jesús cuando Cristo es nuestro Salvador? Por tal razón el Espíritu lo trajo a este lugar, o el Espíritu lo conectó a usted para que escuche ese mensaje o lo vea a través de la internet o la televisión. Mi pregunta, ¿tiene sentido conocer a Jesús? Otra definición de Jesús que dan los demonios, San Marcos capítulo 5, versículo 7. Este evangelio es maravilloso. Marcos 5, 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Qué dice ahora? Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Hijo de quién? Es una frase tan delicada que tenga cuidado en usarla muy frecuentemente y de cualquier manera. Deberíamos ser muy cuidadosos en mencionar esa frase que dice ahí. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Hijo del Dios Altísimo. No use esa frase con frecuencia y tenga mucho cuidado. El demonio dijo, Jesús es más de lo que ustedes pueden imaginar. ¿Sabían los demonios quién era Jesús? Entonces yo le hago una pregunta a usted. Si la Biblia nos pone las cosas claras y hasta los demonios nos dicen que Cristo es la clave y la solución, ¿por qué usted duda tanto en entregarse a Jesús? Cuando le preguntaron a los discípulos acerca de quién era Jesús, San Marcos capítulo 8, versículo 27. San Marcos capítulo 8, versículo 27 y versículo 28.
Dice el 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Eso es lo que la gente dice. Y Cristo le cambió la pregunta. Entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, ¿qué cosa? Tú eres el Cristo. Cristo en griego significa Mesías. ¿Tú eres qué cosa? El Mesías. Tú eres el Salvador. Tú eres Dios con nosotros. Y mi pregunta para usted, y para usted, ¿quién es Cristo? Ya sabemos lo que dicen toda esta gente. Pedro contestó, 8:29, tú eres el Cristo. Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, en San Mateo 16, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo quiero aterrizar con una pregunta. ¿Le gustaría a usted, a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Le gustaría responder, Jesús es mi Salvador? Entonces póngase en pie. Usted puede en este mundo ganar todo lo que usted quiera, alcanzar todas las glorias que quiera, pero si usted no tiene a Cristo, usted no tiene nada. Me acuerdo, bueno, la travesura de los niños que uno siempre tiene por dentro. Usted puede tener lo que usted quiera, millones, lo que usted quiera, pero si usted no tiene a Cristo, usted no entrará en el reino de los cielos. Y yo pregunto a usted, querido amigo o amiga, ¿necesita usted de Jesús? ¿Necesito yo a Jesús? Sí. ¿Necesitamos todos a Jesús? Sí. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Mi pregunta para usted, ¿necesita usted nacer de nuevo? Si su respuesta es sí, levante la mano conmigo. Sea honesto y sincero con usted mismo. Solo Cristo nos da un nuevo corazón. Solo Cristo nos hace nacer de nuevo. Sin esto, olvídese. Esta noche yo quiero orar por usted, amigo, o por usted, amiga. Oiga mi pregunta. Y si su respuesta es sí, usted va a pasar aquí al frente conmigo. Mi pregunta es, querido o querida, ¿alguna vez caminaste con el Señor y te retiraste de Él? ¿Y sabes conscientemente que has estado lejos del Señor? ¿Tu vida, tu testimonio ha dicho que estás lejos del Señor? Si tú eres esa persona, salte del montón y ven aquí al frente conmigo. Y demuéstrale a Jesús, a los ángeles, a Dios y al universo, que hoy tú decides volver otra vez a la casa del Padre. Que decide hoy dejar todo ese mundo pasado y volver otra vez a empezar con Jesús. Como el hijo pródigo te van a recibir. Te van a mandar a bañar, te van a mandar a cambiar la ropa, te van a poner el anillo de sellar de la casa y van a hacer una fiesta en el cielo, porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Si tú sabes que anduviste con el Señor y te alejaste, ven esta noche. Ven esta noche, como dice el himno, tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Sal de la multitud y pásate al frente. Si por ventura tú no has vivido la vida cristiana y es la primera vez que te estás acercando a Jesús y hoy decide completamente romper las amarras y colocarte completamente del lado de Jesús, sal de la multitud y ven al frente también. Desafía a la multitud. En el libro de Marcos capítulo 8, versículo 38, el Señor Jesús dijo, porque el que se avergonzare de mí y del Evangelio, en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora te invito, querido, querida, sal de la multitud, pasa al frente, reúnete conmigo aquí al frente y digámosle al mundo entero que nos está mirando, hoy yo decido colocarme al lado de Jesús. Las consecuencias de mi vida, que estén en sus manos. Rompe hoy esas amarras del pecado y de la maldad. Dile hoy al enemigo en su cara,
Hoy mi vida pertenece a Jesús. Si no tienen espacio arriba, le voy a decir que suban aquí arriba, por favor. ¿Podemos subir aquí arriba? Adelante, suban conmigo. Sin ningún miedo, suban aquí arriba. Adelante. Adelante. Yo creo que hay más personas que deberían estar aquí. Si usted fue una persona cristiana y sabe que se retiró del Señor, y usted sabe la diablura en la que anduvo y la tontería que hizo, aunque le dé vergüenza, sálgase de la multitud y pase al frente. Demuéstrele al universo que hoy usted regresa a las manos de Jesús. Si usted sabe que no ha sido cristiano, que no ha tenido compromiso con el Señor, que no ha estado ni ha pertenecido a la casa, a la familia de Dios, entonces hoy te invito, querido, querida, sal de la multitud, desafía la curiosidad de la gente y pasa al frente. Y a ustedes, hermanos queridos, les ruego, cierren esos ojos y pónganse a orar por la gente. La curiosidad espanta a la gente. Usted inclina la cabeza, cierra los ojos y permite que el Espíritu trabaje en los corazones. Pero la curiosidad hace que la gente no quiera moverse. Póngase a orar por Dios. Cada instante está cargado de resultados eternos. ¿Quién sabe si esta es la última vez que cierta persona escuchará un llamado, un mensaje de arrepentimiento? No sabemos quién estará vivo mañana. He vivido experiencias increíbles donde he podido predicar una noche, las personas se han entregado esa noche y hemos podido ver cómo a la semana siguiente ya no están con nosotros. No sabemos si este es el último mensaje para usted. Solo lo sabe Dios. Por eso le ruego a usted, querido amigo o amiga, entréguese a Jesús hoy. Y si usted se entrega a Cristo hoy completamente, levante la mano y oremos juntos. Padre amado, levantamos la mano en señal de que nos entregamos a usted. Padre amado, querido Señor, perdone nuestras faltas y pecados, Señor. Lávenos con la sangre preciosa de Jesús. Padre querido, a estas personas que una vez anduvieron con usted y se retiraron, hoy han decidido regresar. Como usted siempre lo hace, recíbale con todo el amor que usted tiene. Lave sus vidas con la sangre preciosa de Jesús, vístales con su manto de justicia y, Padre, por su amor y su bondad, únjale con el Espíritu Santo. A estos amigos y amigas que están comenzando a acercarse a usted por primera vez, recíbale, Señor, y envuélvale con cuerdas humanas, con lazos de amor, y que nunca jamás se aparten de usted. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su Espíritu que nos guía y nos dirige. Gracias por su presencia bendita. A los amigos y amigas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, Señor, bendígales también. Y a todos ellos y ellas que han levantado la mano o se han aproximado a la pantalla o a algún lugar donde están, que ellos y ellas también sean recibidos por usted. Y que desde hoy ángeles poderosos le cuiden y el Santo Espíritu les llene. Hoy alabamos y bendecimos su nombre. Y los que ya caminamos con usted, venimos y le decimos, perdónenos, Señor. Perdónenos nuestra indiferencia y nuestra dejadez. Que nuestra vida diga quién es Jesús al mostrar su carácter en nosotros. Bendecimos su nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.